En este video vamos a analizar el capítulo de Temor a los payasos. R.L. Stine nos cuenta que escribió este cuento porque su amigo Christopher le dijo que los payasos eran malos y que eran criminales que se escondían bajo el disfraz de payaso. Y también que si un día llegabas a ver a un payaso sin maquillaje, morirías. Y así nace esta historia. Ahora, este capítulo es diferente a la historia original, así que si profundizamos en Temor a los payasos, resulta algo cruel, y quizás por eso lo cambiaron, ya que sería demasiado para que los niños vieran un capítulo así. Esta historia es sobre un chico llamado Christopher. Él está por cumplir 13 años, aunque en la historia original tiene 12. Christopher nos cuenta que su miedo a los payasos empezó desde que era muy niño, y todo fue por una fiesta de un amigo a la que asistió. Ahí había un payaso dando su show, pero a Christopher estos actos no le daban risa, al contrario, se le hacían perversos. Él veía cómo les aventaba platos de pastel en la cara a los demás, y sobre todo podía notar algo en sus ojos. Esa mirada no era de amabilidad, era una mirada cruel. Ese día, mientras todos los demás niños se reían, él lo único que quería era llorar. Desde entonces les tiene un miedo terrible, al grado de que si llega a ver a un payaso en cualquier lugar, inmediatamente cambia la dirección. Ahora podemos ver que Christopher padece de coulrofobia, que es la fobia a los payasos. De hecho, la psicología dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, existe la hipótesis del valle inquietante, que es ese rechazo que sentimos cuando algo parece humano, pero no lo es del todo, justo como pasa con el exceso de maquillaje y los disfraces de estos payasos. Y esta sensación se vuelve un trauma real cuando hay una vivencia personal negativa, tal como le pasó a Christopher. Él tenía solo 3 años de edad cuando fue a aquella fiesta, y aunque era muy pequeño, recuerda todo perfectamente porque fue un impacto muy fuerte. Y es que los payasos siempre han tenido un lado subversivo, que a veces traspasa los límites. Eso fue lo que él detectó, que esas bromas pesadas no eran juegos, sino agresividad disfrazada de bromas. Por eso, mientras todos los niños reían, Chris era el único que podía ver la realidad, sintiendo un temor profundo en lugar de gracia. Y así pasan los años y Christopher continúa con este miedo. Y está por cumplir los 13 años de edad. Entonces las cosas se ponen más tensas, porque su padre trata de hablarle sobre los cambios que vienen en esta etapa, y al final del capítulo todo toma sentido. Pero la verdadera presión no era esa, sino que Christopher sentía que era acechado por payasos. En la serie, la historia toma un rumbo interesante porque llega a la ciudad un circo de payasos y una amiga que le gusta lo invita. Y él, por querer estar con ella, está dispuesto a enfrentar su miedo y decide ir al circo. Sin embargo, en el libro, el origen de este encuentro es mucho más oscuro. Todo empieza en su escuela, durante un festival donde había payasos. En cuanto Chris los vio, el miedo lo invadió, pero el pánico total se desató cuando uno de ellos se le acercó y le susurró algo aterrador. Le dijo que podría morir de risa. Así que por esto su maestra ve que Christopher tiene tanto miedo y le dice que esa frase no es literal, pero para Chris ese payaso quería matarlo. Así que cuando sus padres se enteran, piensan que es una exageración y queriendo que por fin su fobia termine, deciden llevarlo al circo. Ahora, tanto en el capítulo como en la historia, los payasos lo eligen como voluntario, pero durante el show solo lo maltratan. Para el espectador todo es un espectáculo, pero Chris realmente sentía que lo lastimaban. Él cuenta que lo golpearon con sus zapatos enormes, lo hicieron tropezar, le dieron de tablazos y que lo abofetearon, y que realmente le dolió, incluso terminó mareado. En el capítulo finalmente se descubre que Chris no es humano, sino que su especie es ser un payaso. Y sus padres se disfrazan de humanos para mezclarse en la sociedad. Ahora, en la historia original, después de todo lo que le hicieron, un payaso le dice que él sabe demasiado, que sabe que los payasos no son graciosos, sino que son crueles, y que cada que encontraban a un niño como él, tenían que detenerlo para que nadie descubriera su secreto.
Y al final resultó que la amenaza era muy real. Podrías morir de risa. Porque los payasos comenzaron a rodear a Chris y le hicieron muchísimas cosquillas. Pero no era un juego, era algo cruel para él que ya no podía soportar. Y al entender las verdaderas intenciones de los payasos, Christopher supo que no tenía escapatoria. Así que para que pararan, tuvo que hacer un trato con ellos, el cual fue unirse a su bando. Estos payasos aceptaron y desde ese momento Chris adoptó su nueva identidad. Se convirtió en el payaso Momo. Lo más inquietante es que a estos payasos les encanta lo que hacen. Disfrutan tratar mal a los pequeños y ver su miedo, porque para ellos es divertido y además les pagan por hacerlo. Y así termina la historia. Como pueden ver, es muy diferente al capítulo que todos conocemos. Es obvio que hicieron cambios porque la versión original es demasiado oscura. Incluso el villano gana en este caso. Pero ya sabemos que R.L. Stine se distingue precisamente por eso, por tener muchos finales de este tipo donde no hay esperanza. Incluso tiene finales crueles como este. Otro ejemplo claro de estos tipos de finales es el capítulo de No soy Martín, donde también cambiaron la historia porque la original es simplemente perversa. O sea que el final no es nada bonito y nos deja pensando en muchas cosas. Y bueno, así llegamos al final de este video. Me gustaría saber sus opiniones sobre este episodio y si ya leyeron la historia original que se encuentra en el libro de R.L. Stine titulado La hora de las pesadillas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Ariane y nos vemos en la próxima.